Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares, soy psicoterapeuta, humanista integrativa y consteladora familiar. Y mi nombre es María Villalba, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y ambas somos creadoras de Ser lo que soy, el podcast. Sí, queremos contarles un poquito del propósito de este proyecto. Este podcast básicamente tiene el propósito de acercarte a que tú seas lo que tú eres, acercarte a tu verdadera autenticidad, a estos temas que nos conectan con lo que somos. Uh-huh. Y todo desde un punto de vista, también aunque seamos las dos psicólogas, como muy, ¿no? De que nos puede pasar a cualquiera, con invitados que no son terapeutas, algunos, otros sí, o sea, como muy cercano a la gente que nos escuche, no como solo charlas técnicas. O sea que en este podcast encontrarás temas que implican todas las áreas del ser humano. Obviamente daremos nuestra perspectiva de psicóloga, pero al mismo tiempo nuestra propia experiencia, que es muy importante, ¿no? Total. Entonces, hoy, ¿de qué va a ir el episodio? Bueno. Porque está muy ligado, no sé si nos has escuchado otras veces, pero bueno, si no lo has hecho, el episodio de hoy está muy ligado a uno que publicamos hace, no sé si un par de semanas o algo más. Sí, entonces publicamos hace un tiempo un episodio de los 6 pilares de la autoestima, que en este episodio abarcamos esos 6 pilares fundamentales para desarrollar una buena autoestima, y a petición de ustedes vamos a comenzar a hacer algunos episodios que profundicen en estos pilares. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de la autoaceptación, que es uno de esos temas que más nos cuestan en la vida, y también tocaremos el tema de la autoconciencia, que es el primer pilar. Entonces, bueno, prepárense porque esto va a ser muy bueno. Vamos a hablarles de qué es la autoaceptación, de cuáles son esas barreras que no nos permiten aceptarnos, y quédense porque les vamos a dar claves y herramientas para trabajarlo. Eso es. Entonces, si comenzamos por el principio, ¿no? Un poquito, ¿qué es para ti la autoaceptación? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo definirías? Sí, comencemos definiendo un poquito. La autoaceptación, que de hecho lo conversábamos ahorita, sí. La autoaceptación para mí es una actitud. Es una actitud con la que yo decido relacionarme conmigo mismo. Entonces muchas personas suelen confundir la autoaceptación como con resignación, ¿no? Un poco y no como... es lo mismo, es muy distinto de hecho. Exacto, ¿no? Es una actitud con la que yo decido verme y relacionarme conmigo mismo. Entonces también pues esta actitud implica el conocerme. Porque si yo no me conozco y no tengo idea por qué estoy actuando como actúo, si no tengo idea por qué me siento como me siento, por qué pienso como pienso, va a ser muy difícil que yo pueda entrar en esta actitud. Entonces también otra cosa que utilizaría para definir es el conocerme en mis emociones, pensamientos, creencias, mi propia historia, mis propias dinámicas de cómo yo me relaciono conmigo y con el mundo, y poder tener una actitud de aceptación a eso con lo que hay. Y esto no significa que entonces no tengo ningún problema o que no hay nada que me conflictúe, no, todo lo contrario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y veo importante como esa diferencia entre resignar y aceptar, porque con frecuencia se confunden, ¿no? O sea, al final la resignación es ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿No? Es quedarnos encallados en un por qué, en y una muy lucha. Pasivo además, ¿no? Sí, como desde la queja. Exacto. ¿No? Y hacer ver que, bueno, pues no, estoy en paz con eso, pero realmente no, estoy en un constante diálogo de por qué, ¿no? Entonces, eso sería resignación. Aceptación es ¿para qué me pasa eso? ¿No? Podría ser un poco como la definición o la diferencia entre una y la otra, cambiar el por qué y pasar al para qué. Entonces, para mí la autoaceptación es un poquito esto, obviamente es uno, conocerse y ser consciente de que habrá cosas que nos gusten más y cosas menos de nosotros mismos, pero bueno, con las que nos gusten menos, obviamente tener una actitud de ¿para qué esto me puede servir? O ¿cómo puedo hacer de esto algo positivo o que me permita avanzar o que me permita cambiar desde una actitud amable con uno mismo, ¿no? Y con esto también, fíjate que la resignación no invita al cambio ni a la reflexión. En cambio, desde la aceptación, ligado a ese autoconocimiento, también me invita a preguntarme como, ¿yo qué puedo aprender de esto?
Y ligado a esto, pues también, que ya lo hablaremos, pero también como una actitud un poco más compasiva con eso que soy. Porque es que uno también es un constructo. Nosotros, seres humanos, somos un constructo de nuestro sistema familiar, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra crianza. Entonces, a partir de todos esos aprendizajes, puede ser muy fácil caer en autocrítica, en que yo debería ser distinto o que yo debería ser mejor, este concepto de 1% better every day, ¿no? 1% mejor cada día, digo, no necesariamente tiene que ser así. Total, o sea, al final es algo que va ligado a la acción, ¿no? A diferencia de la resignación que va ligado a la queja, por así decirlo, ¿no? La queja estática. Entonces, bueno, sí, para mí la autoaceptación es eso. Y creo que también quiero poner solo este matiz que tú lo has dicho también, ¿no? Que autoaceptación no significa hacer ver que todo me parezca bien de mí misma o de mí mismo, porque no, en la autoaceptación hay conciencia de lo que nos hace estar incómodos o de lo que no nos gusta de nosotros mismos. Sin embargo, detrás de esa conciencia hay una actitud proactiva de trabajar con eso en vez de una actitud pasiva de quejarme, ¿no? Y de quedarme encallada en el por qué me pasa a mí o por qué soy así. Sí, también quiero añadir que la autoaceptación está muy ligada a lo que son nuestras emociones y por lo tanto, primer pilar de la autoestima, la autoconciencia. Muchas personas luchan contra su propio sentir. No sé si lo has visto es que siento rabia y no quiero sentir rabia y yo no debería sentir esto. O siento que me gusta esto, pero no debería gustarme porque esto está mal visto por mi familia o está mal visto por mi pareja. Entonces, somos los primeros en rechazar nuestras emociones cuando las emociones son ese faro, yo lo explico así, como que son el faro que me permite saber lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que me motiva, lo que me desmotiva. Entonces, también la autoaceptación es poder decir, siento esto de no me gusta, no sé, por ejemplo, cuando uno está de pronto en un entorno social y dice, no me siento bien aquí, pues me voy y no me voy a forzar a quedarme en un sitio donde no me gusta. O en una relación, no me siento cómoda, no me siento tranquila, pues tengo que hablarlo, expresarlo, mejor dicho, dejar de luchar contra mis emociones porque mis emociones me están diciendo todo sobre mí, sobre mis gustos, disgustos, ¿no? No, es un riesgo enorme estar desconectado de las propias emociones, ¿no? Total. Pero bueno, y obviamente no podemos hablar de autoaceptación sin ligarla a la autoestima, al concepto autoestima, ¿no? Que es un poco también de todo lo que desarrollamos en el episodio que hablamos del libro de los 6 pilares de la autoestima. Entonces, ¿qué relación tiene autoaceptación con autoestima? Toda. ¿Qué dirías? Toda. Obviamente en el primer episodio profundizamos mucho sobre qué es la autoestima, pero como para darles un resumen, básicamente la autoestima es la experiencia vital de que yo puedo tener una vida plena y cumplir con las exigencias de la vida. Esto lo desboronamos en ese episodio, pero básicamente, si yo no me acepto a mí misma, si yo no acepto mis emociones, si yo no acepto también aquellas cosas que pasan internamente en mis pensamientos, en mis creencias, va a ser muy difícil que yo pueda, por otro lado, responsabilizarme de ello, que es otro pilar que hablaremos más adelante. Va a ser muy difícil responsabilizarme, va a ser muy difícil poder, por ejemplo, tener relaciones sanas donde yo sea clara conmigo, donde yo, pues bueno, exprese mi verdad. También, bueno, va a ser muy fácil caer en autosabotearnos porque es que tampoco vamos a saber qué es lo que realmente queremos. Entonces, la autoaceptación es la base para todo lo demás, para conectarme con mi propósito, para ser coherente conmigo misma. Bueno, para absolutamente todo. ¿Qué dirías tú? Sí, yo siento que la relación principalmente es como un poco causa-efecto, ¿no? Es decir, si yo tengo una buena autoestima con todo lo que ello implica, o tengo una autoestima sana, más allá de buena, mala, autoestima sana, saludable, probablemente eso me va a hacer, o sea, me va a facilitar el que yo pueda trabajar en esa autoaceptación. Y en cuanto más autoaceptación tenga, pues más voy a contribuir en esa autoestima. Entonces siento que es como, ¿no?, una causa-efecto circular que van sin duda de la mano y que es muy difícil la una sin la otra.
¿no? Siento que es muy difícil una persona que no tiene una buena relación con uno mismo llegar a poder hacer el cambio de no aceptarse a aceptarse, y una persona que no se acepta a sí mismo cuidar la autoestima, ¿no? O cuidar otros aspectos de esa autoestima. Entonces, Total. para mí es una causa-efecto que van absolutamente de la mano, ¿no? Total, y no vas a encontrar en el mundo una persona que tenga buena autoestima y no se acepte. Creo que realmente si tú te aceptas esto, como decía María, vas a contribuir 100% en una buena autoestima sana, digámoslo así, y sobre todo en fortalecer todos esos pilares que contribuyen a que así sea. Y también algo muy importante en cuanto a qué relación hay, es que sobre todo la relación que yo voy a tener con los errores. Porque es que yo algo que he visto mucho en mis pacientes y demás es que una persona que le cuesta aceptarse a sí misma va a ser muy dura consigo misma y va a tener una relación muy difícil, por ejemplo, cuando comete errores, ¿no? Entonces ahí viene la autoexigencia y demás. Entonces creo que una persona que se acepta a sí misma también va a ser mucho más suave a la hora de, mejor dicho, cuando comete algún error o sucede algo que no le gusta, va a tener una actitud más bien de aprendizaje en vez de castigarse y autosabotearse y quedarse encallado en que esto no tenía por qué haber sido así, Sí. ¿no? Entonces como que también cambia tu relación pues con todo a tu alrededor. Sí, y sobre todo ahora entraremos, ¿no? Como a dificultades con las que nos podemos encontrar, igual que a herramientas, pero creo que también es importante recordar que todo lo que estamos hablando son prácticas, es decir, es algo que se puede aprender, es algo que no va en los genes de uno, en el ADN de uno, ¿no? Entonces, creo que también es importante que la autoestima se construye, ¿no? Exacto. Y es como algo lo que uno le puede meter proactividad, ¿no? Que no tiene que conformarse con soy así, no, he aprendido a relacionarme así conmigo misma, pero puedo aprender otras cosas, y creo que eso arroja como mucha luz al trabajo de la autoestima, ¿no? De que muchas veces la gente se da por perdida, ¿no? Es como por perdido. Soy así, siempre he sido así, siempre me ha costado esto, y es como, vale, pero puedes aprender a hacerlo distinto. Obviamente aprender de adulto no es lo mismo que aprender cuando uno es más jovencito, pero eso no significa que uno no pueda relacionarse de otro modo con uno mismo y con el mundo que le rodea, ¿no? Entonces creo que es importante eso, que tanto la autoaceptación como cada uno de los pilares de los que hablamos en el otro episodio son prácticas, son decisiones que yo puedo tomar para aprender, para mejorar, para tener un papel proactivo en eso. Exacto. Y que eso repercuta en mi autoestima, ¿no? Como resultado. Entonces creo que eso es muy esperanzador y muy optimista para la gente que nos esté escuchando y piense, es que siempre he sido así, es que esto para mí es muy difícil. Sí, obviamente nadie dijo que fuera fácil, pero es algo trabajable, y creo que es importante ser consciente de eso, ¿no? Trabajable, y que sobre todo habrá momentos de tu vida donde te aceptes más que en otros, porque es que también el contexto, a veces nos pasan cosas que no controlamos y que claro que afectan nuestra autoaceptación y afectan nuestra autoestima. Entonces, por eso decimos, es una actitud activa. Yo debo trabajar en eso, ojalá todos los días de mi vida, porque hay personas que, no sé, llegan a terapia y son como, es que yo ya había trabajado en esto y no entiendo por qué di 5 pasos para atrás. Bueno, porque así es la vida. Sí, ¿no? y porque no somos estáticos, ¿no? Sí. Estamos en constante cambio. Una vez escuché en un podcast que me encanta, que ¿Cuál es el nuestro? No, el nuestro también, pero es un podcast de una chica colombiana que me encanta, y ella hablaba como de que las personas somos productos inacabados, ¿no? Y de que estamos en constante cambio. Entonces, como producto inacabado, no puedo pretender que mi vida sea estática, o que siempre me sienta exactamente igual, o que siempre me pase exactamente lo mismo, o que siempre me cuesten las mismas cosas. O sea, no. Somos productos inacabados, en constante cambio, y eso significa que, bueno, podemos ir evolucionando y tener épocas mejores, épocas peores, pero bueno, eso está en movimiento, ¿no? Nada es eterno, ni lo malo, ni lo bueno, lamentablemente, ni lo malo, evidentemente. Y que seremos productos inacabados siempre. Total. Porque ese es el camino de la humanidad. Sí, o sea, no hay un día, y yo esto lo pienso muchas veces y lo hablo, ¿no? En terapia con mis pacientes, no hay un día en que uno se levante y diga, ya está,
todo lo que tenía que trabajar en mí ya está, no. Ya sané todos mis traumas. Exacto, ya nada me va a ser complicado, no, evidentemente eso no va a pasar, no hay un día de ya está, ya está todo aprendido, no. Estamos en constante movimiento, ¿no? Y menos mal de eso, la verdad. Total. Entonces, vamos a las barreras con las que nos podamos encontrar, ¿no? Esas dificultades, un poco lo que tú hablabas ahora de esa relación con el error, ¿no? De cómo he aprendido ya a relacionarme con el error. Si quieres desarrollarlo un poquito más. Bueno, en cuanto a las barreras que tenemos para autoaceptarnos, obviamente yo como consteladora familiar y terapeuta sistémica no puedo no irme también a lo que ha sido nuestro origen y nuestra historia familiar. Hay personas que se enfrentan a la no aceptación desde que son niños, y esto puede venir incluso desde el vientre materno. No todos los casos son así, pero voy a darte el caso hipotético. Eres un niño o una niña que por alguna razón recibe un rechazo desde el vientre, ya sea que mamá era muy joven y no estaba preparada, o quería una niña y resulta que es un niño, o está en guerra el país y acaba de quedar embarazada. O sea, hay muchas razones por las que una madre puede rechazar un poco inconscientemente o conscientemente a este bebé. Ahí ya tenemos una primera pauta de una persona que crece sintiendo que no se acepta a sí misma. Luego, también todo depende de tu sistema familiar, que llegues, por ejemplo, a un sistema familiar muy exigente, en donde tú tienes que ser de cierta manera. Todos los condicionamientos que nos ponen de niños, ¿no? De vístete así, peínate así, tienes que ser así, no te guste esto, gústate esto. Obviamente es muy fácil tú crecer sintiendo que hay cosas de ti que están mal. Luego el colegio para mí fue una experiencia súper traumática, porque es que todo el tiempo era como, no puede ser así, tienes que ser así, no puede ser así, tienes que ser así. Entonces, básicamente a lo largo de nuestra vida y nuestra historia, vamos recibiendo muchos rechazos que yo lo he visto a día de hoy y lo he visto conmigo. Yo lo he trabajado mucho en mí y lo veo en mis pacientes, personas que luchan constantemente con lo que son por todos esos condicionamientos que vivieron en la infancia y muchas veces desde el vientre materno. Y esto es un tema inconsciente y por eso la gente llega a terapia diciendo no he podido resolver esta situación. Entonces yo quiero dar ese paréntesis en que muchas veces nuestro autorrechazo puede ser un tema sistémico, o sea, de nuestro sistema del que venimos. Y cuando es un tema sistémico, ¿cómo lo trabajas? O sea, obviamente las constelaciones es una herramienta, ¿no? Claro. Pero ¿qué más puedes hacer cuando es un tema que de alguna manera no estás como... Bueno, no es tu responsabilidad directa, aunque te tengas que responsabilizar de ello, ¿no? Claro. El tema con eso, si lo trabajamos desde lo sistémico, que es lo que yo hago todos los días de mi vida, es primero obviamente la conciencia, entender todo ese desarrollo histórico, poder traerle conciencia a esos rechazos que yo viví. Y algo que es muy valioso es entender que el niño no podía hacer nada, pero el adulto sí. El niño no podía aceptarse, porque es que dependía de la validación de papá y mamá, pero el adulto sí puede. Entonces, ¿cómo lo trabajo desde lo sistémico? Sí. El adulto debe aprender a aceptarse y amarse y darle luz y amor a esos lugares donde no los hubo. No porque quiera cambiar la historia, no lo va a cambiar, pero haciendo un proceso de aceptación interior. Sanar con papá y mamá, no porque papá y mamá en la vida real tengan que cambiar, sino que la mamá y el papá que yo me tragué, las creencias de mamá y papá que yo interioricé e introyecté, acá hablándolo muy técnico, poder traerlo a un lenguaje de aceptación conmigo mismo. No, pero me encanta lo que has dicho, como de diferenciar un poco entre el niño, ¿no? y el adulto, ¿no? Y el niño obviamente fue víctima de unas circunstancias, pero el adulto puede tener un papel activo sobre eso, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que es clave esto que has dicho un poco para... Y que muchos adultos, ojo con esto, siguen en el niño. Siguen en el niño esperando a que, es que hasta que mi mamá no cambie, yo no cambio. No, también ese es un proceso, ¿no? Aceptar que a lo mejor mamá no va a cambiar, papá no va a cambiar, la historia no va a cambiar, pero mientras tú seas adulto, hay posibilidad de cambio y de aceptación. Obviamente es un proceso terapéutico, por eso existimos nosotras, pero desde el adulto podemos llegar a eso. Me gusta.
Bueno, sigamos con las barreras. Sí, barreras. Yo creo que otra barrera ligada a la autoaceptación es el tema de las comparaciones, ¿no? Al final, en tanto en cuanto yo no me acepto, voy a estar constantemente hiperalerta mirando qué pasa a mi alrededor, ¿no? Y ni hablar de las redes sociales. Exacto, además, ¿no? Que estamos en un momento social, por así decirlo, donde por las redes sociales pues estamos expuestos a vidas maravillosas, cuerpos perfectos, caras preciosas. Entonces, bueno, todo eso al final son dardos directos a esa aceptación si no hay una sana autoestima, ¿no? Que también esté como facilitándolo. Entonces, Total. creo que sí, que uno de los principales o de las principales barreras puede ser esa comparación que yo estoy constantemente, ¿no? ejerciendo con todo lo que está pasando a mi alrededor, ya sea personas, ya sea situaciones o circunstancias que tienen otras personas que me rodean, ¿no? Entonces, bueno, creo que trabajar en mejorar esa autoaceptación y esa autoestima tiene que pasar por un comenzar a eliminar las comparaciones de nuestra vida, ¿no? Claro. Y no sé si es tan posible evitar compararse, pero sí que de alguna manera confrontar un poco esas comparaciones, ¿no? Si yo me descubro a mí misma comparándome con esa compañera de trabajo que aparentemente está en una relación de pareja perfecta, pues confrontarme un poco ese diálogo, ¿no? Diálogo también, ¿no? O sea, obviamente ligado a todo eso, pues es la autocrítica, como yo me critico, como yo me digo, es que las cosas deberían ser así, no son así. También creo que implica cuestionarnos todos esos mandatos que tenemos interiorizados. Yo recuerdo una chica que me llegó a consulta, debía tener unos 21 años, y decía, es que si yo no me caso, antes de tener 25 me voy a sentir como un fracaso. Ojo con ese mandato, ¿no? Entonces creo que también cuestionarnos todas estas creencias que nos generan una autocrítica y una comparación de por qué ella sí y yo no, porque él sí y yo no. Y creo que muchas veces con estas cosas algo, ¿no? que yo comento en terapia es, bueno, cuando tú te descubras a ti misma o a ti mismo haciendo una comparación, que obviamente no te vas a comparar en una situación que a ti te encante de tu vida, te vas a comparar en aquello que no te gusta de tu vida, por tanto ya desde el inicio vas a salir perdiendo, ¿no? Porque ya es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, hacerte la pregunta de ¿y qué no cambiaría de mí por la situación de esa persona? ¿O qué no cambiaría, qué sé, si me estoy comparando físicamente, y qué no cambiaría de mi físico, del físico de esa persona? ¿O y qué no cambiaría de mi circunstancia, de la circunstancia de esa persona? O sea, como poner un poco, darle la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? De en vez de estar buscando o en vez de estar comparándome desde aquellas cosas mías con las que no me siento cómodo o cómoda o con las que no estoy a gusto, darle la vuelta y preguntarse, ¿pero y qué no cambiaría? Y sobre todo... Y creo, disculpa, acabo solo. Dale. Y creo que esto te ayuda como al menos, aunque sigan habiendo comparaciones, que sean un poco más objetivas, ¿no? No caer en esa subjetividad negativa en la que uno ya va a buscar aquello en lo que sale perdiendo, sino poder ser más objetivos y decir, oye, sí, pues mira, esto de esa persona me encantaría que me pudiese pasar a mí, pero esto otro no lo cambio. Ya al menos ya te colocas en una posición más de igual a igual y obviamente a partir de ahí pues toca trabajar, ¿no? Pero creo que puede ser como un recurso para que esas comparaciones no se vuelvan tan dañinas si no las podemos eliminar desde un principio, ¿no? Sí, que igual lo que quería decir ahí es como más que yo entrar en un debate conmigo misma de, ok, qué cosas buenas sí tengo, que está muy bien, también el aceptar que eso es lo que hay y punto. O sea, esto es lo que tú eres y trabaja por lo que tú tienes. O sea, hay que trabajar con lo que hay. Entonces, pues hay muchas cosas que uno no puede cambiar de uno mismo y también decirse a uno mismo, nunca voy a ser como otra persona porque es que yo no nací para ser otra persona, que eso creo que es el gran lema de ser lo que soy. O sea, tú viniste a este mundo a ser lo que tú eres, no tienes por qué ser una réplica ni una copia barata de nadie más. Entonces también es como soltar, ¿no? A través de esa autoconciencia y decirte, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer para trabajar con esto que hay aquí? ¿Quiero sentirme mejor con mi cuerpo? Bueno, pues miro cómo puedo mejorar mi dieta, cómo puedo dormir mejor, cómo puedo hacer más ejercicio, mantenerme saludable. Obviamente es una actitud activa, tampoco se trata de autoabandonarme y decir, ay, es que esto es lo que soy. No, trabaja por lo que hay.
y como dejar esa lucha interior. Sí, lo que supongo que al final lo que tú estás diciendo, tal cual, o sea, es como la meta a la que uno quiere llegar, pero creo que es como la pantalla número 10 de 9 que hay anteriores hasta llegar ahí, ¿no? Y siento que son caminos progresivos y sí, sin duda, uno tiene que ir pasito a pasito para llegar idealmente a esta pantalla que tú estás diciendo, que es la de... Oye, pues yo soy yo mismo, yo misma, soy única, con mis defectos, con mis virtudes, sí. y no tengo que estar buscando el parecerme a nadie, ¿no? Claro. Pero creo que eso implica pues un trabajo previo de años, muy probablemente cuando somos adultos, pero sí está claro que el objetivo es poder llegar a lo que tú dices, que sería como la autoaceptación en su totalidad. Que es un poco la pantalla en la que siento que yo estoy, después de muchos años de trabajo personal, evidentemente. Siento que obviamente yo incluso caigo en compararme muchas veces, ¿no? También como inmigrante en un país nuevo, empezando de cero. Creo que muchas veces lo que me sirve a mí es esto, ¿no? De esto es lo que hay, trabaja con lo que hay, suelta lo que Pepita está haciendo. O mejor dicho, a veces, claro, surge, uy, juepucha, yo quisiera estar ahí, pero es como, no, eso no es lo que tienes ahora, punto. Que puedes, mejor dicho, cómo puedes disfrutar de lo y con lo que tienes. Y cuando conecto con eso digo, me encanta mi vida también, o sea, con las dificultades que pueda haber, pero es como soltarlo, ¿no? Pero claro, lo digo un poco por tu propio proceso. Por mi propio proceso. Sí, sí. ¿Qué más? Otra barrera. Otras barreras. Yo creo que una también tiene que ver con esas vivencias que yo haya podido tener en algún momento de mi vida y que me hayan dejado como una resaca emocional, ¿no? Los traumillas, exacto, que lo traumas. Hablábamos incluso Exacto. con el tema sistémico. Sí, yo obviamente crecí en un entorno familiar donde no me aceptaban. Por ejemplo, pues bueno, la comunidad LGBT, eso, pues que nosotras lo hemos tenido que vivir un montón. Es como, mejor dicho, es difícil aceptarte cuando las personas que más amas no te aceptan, que eso es una opción. Sí. O cuando sufrimos bullying en el colegio, ¿sabes? Que te juzgaban ya sea por tu apariencia física, por tu personalidad. Esos son traumas muy profundos, ¿no? ¿Y cómo sientes tú que esto, o sea, yo, un poco en mi opinión y en mi experiencia, creo que para que cuando has tenido vivencias de este tipo tú realmente puedas estar en paz contigo y autoaceptarse, creo que necesitas mucho separar qué es y qué no es mi responsabilidad y cuáles son mis ideas y cuáles no son mis ideas de todo esto que me está atormentando, ¿no? Es decir, saber muy bien, ¿no?, qué es lo que yo pienso exactamente de esto, diferenciándolo de lo que piensan los demás. Claro. Esto punto número 1. Y punto número 2 también, ante una situación determinada, ante una vivencia determinada, que es mi responsabilidad y que no. Y en ningún caso mi responsabilidad va a ser lo que piensen los demás, o en ningún caso mi responsabilidad va a ser cambiar algo que ya haya pasado. En cualquier caso sí que puedo como enfocarme en, bueno, ¿y para qué me ha servido esto? ¿Y qué me permite mejorar esta vivencia? Más que quedarme como machacándome en todo lo negativo que me haya aportado, ¿no? Porque siempre hay un para qué. O sea, me atrevo a decir que siempre, aunque a veces necesitemos tiempo y con esto no quiero decir y siempre me machaco porque yo he tenido vivencias negativas en mi historia, ¿no? Temas de salud, de personas importantes y demás, y obviamente cuando hay mucho dolor, el para qué a veces resulta hasta ofendoso, ¿no? Porque dices, no, esto no hacía falta de ninguna de las maneras, pero con el tiempo sí que de alguna manera vas encontrándole como un sentido, o vas encontrándole, pues bueno, todo lo que eso te ha permitido que de otro modo lamentablemente no hubiese sido, y eso te ayuda a aceptarlo, ¿no? Eso te ayuda a esa autoaceptación de una situación o de un rasgo de uno mismo, o de una experiencia negativa que uno mismo haya podido tener, ¿no? Y que a medida que trabajas tus propios traumas, tus propias heridas, eso también te lleva a aceptarte. Y con esa aceptación también descubrir ciertos dones. Por ejemplo, yo a través de mi propio trabajo personal fue que pude descubrir que había muchas bendiciones detrás de todas esas heridas. Entonces creo que, lo digo, es porque creo que es muy importante entrar en esos traumas, poder aprender a abrazarlos,
poder traer compasión allí, poder, lo que decía ahorita, poder traer luz como adulto a esos lugares donde no los hubo. Pero también entender que detrás de esas heridas también puede haber muchas bendiciones y que a través de eso puedes dar mucho también a los demás, desde lo que sea que tú hagas. Entonces sí, yo invitaría mucho como a trabajarlo, que obviamente en un primer punto, si yo tengo un montón de traumas y lo único que hago es silenciarlo y tragármelo, puede ser obviamente un obstáculo para aceptarme, pero también, como dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo es ese dicho? Como en la herida está la solución, en la enfermedad, bueno, no sé si es un dicho de aquí o es un dicho colombiano. Hay un dicho que es como en el problema está la solución. Vale. Yo no sé si sea colombiano ese dicho, pero lo he escuchado y creo que tiene sentido. No, total. Vamos ya como para ir cerrando y demás con esas herramientas o con esos recursos, ¿no? Que creo que algunos ya han salido hablando de las barreras, ¿no? Por así decirlo, pero vamos a hablar un poquito de eso, como herramientas, recursos que nos puedan servir para ir trabajando en esa autoaceptación. Sí. Número 1 y muy importante que ya lo hemos mencionado, la autoconciencia y el autoconocimiento. Creo que es muy importante que uno se mire a uno mismo, o sea, una mirada interior, no una mirada exterior desde todos esos juicios que uno trae, sino de poder conocerme a mí mismo, poder conocer de pronto de dónde vienen estos rechazos que yo tengo conmigo mismo, conociendo mi historia, conociendo esos mandatos familiares, viendo también cuáles son los traumas que yo tengo. Como les digo, ahí está el problema y está la solución. Entonces, conociéndose a uno mismo, conociendo sus propias emociones, también viendo por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso, de dónde viene este autocastigo que yo traigo, ¿no? Como el conocerse a uno mismo. Y hay muchas formas de conocerse. Principalmente, obviamente, yo siempre voy a recomendar la terapia, porque nosotros hemos visto transformaciones y procesos increíbles con terapia. Pero si no es terapia, también puede ser, bueno, hay muchas herramientas de autoconocimiento, pues que son herramientas, ¿no? Diferentes, pero sí. no sé, la meditación, el mindfulness, la carta astral, bueno, puedes ir a talleres, sí, total, libros. Total. Esto es como lo que dice Dani Rovira, humorista español que me encanta, malagueño, que él habla que su proceso de terapia le ayudó como a ir quitándose todas esas máscaras que tenía hasta llegar a él. Y yo me lo imagino como mucho, ¿no? Incluso me imagino hasta la imagen de una máscara, otra, hasta que uno llega realmente a quién es, ¿no? Y sí, me parece como una manera de definir un proceso de terapia como muy bonita y muy real, ¿no? No sé, como... Total. Entonces, otra cosita que yo siento que nos puede ayudar, otra herramienta para el tema de la autoaceptación es el aprender a ser compasivo con uno mismo, los diálogos compasivos. Que cuidado, aquí quiero como dejar muy claro que ser compasivo no significa caer en el victimismo, porque el victimismo te lleva al otro lado, a compadecerte de ti mismo desde un lugar que no te permite avanzar. Sino desde el niño herido que no se responsabiliza. Exacto, desde el pobre de mí, lo que me pasa en vez de lo que hago que me pase. Y es culpa de los demás, es culpa del mundo, es culpa de mis padres, es culpa del gobierno. Y obviamente que sí, que hay muchas situaciones jodidas que uno pues no ha elegido y nadie está diciendo de que siempre seamos responsables de lo que nos ha pasado, pero sí que es verdad que cuando tú estás en una situación en la que caes, bueno, que no estás bien o que te es desagradable o que te es incómoda y caes en el victimismo, eso te deja completamente anclado en una pasividad y lo que hablábamos al principio, en una autoqueja, que eso ya no es tanto ser compasivo, sino es ser victimista o caer, pues sí, en eso, ¿no? En un diálogo que no te permite avanzar. Entonces, cuando yo digo ser compasivo, me refiero a ser amable con uno. Ser amable, ¿no? O sea, y para ser amable yo no necesito quedarme en la víctima. Yo puedo ser consciente de que puedo hacer algo para cambiar las situaciones o puedo hacer algo para enfocarlas de otra manera o ver cuál es mi responsabilidad o qué tengo en mis manos, pero de una forma amable, de una forma compasiva y ser consciente también
pues lo que tú dices, ¿no? De que quizás si estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestro pasado, pensar también en los recursos que yo tenía en ese momento, qué edad tenía, cómo me sentía emocionalmente, qué era lo que me rodeaba, pues quizás uno no siempre va a saber hacer las cosas de la mejor manera posible. Y eso significa ser compasivo, ¿no? Y también creo que una forma muy fácil de entender la autocompasión es cómo le hablarías a un amigo que estuviera en la misma situación que tú, cómo le hablarías a esa persona que amas. Entonces es poder hablarte a ti mismo o a ti misma de esa misma manera, como si le estuvieras hablando a un amigo, o si tienes sobrinos, alguien que quieras mucho, hijos, háblales de esa manera. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan duros con nosotros mismos cuando el resto no lo hace, ¿no? Sí, ahora esto que has dicho yo lo uso mucho en terapia, ¿no? Yo siempre cuando trabajo el diálogo interno, que lo trabajo muchísimo porque para mí es clave. La clave de todo. Es clave. Siempre digo lo mismo, o sea, cuando te descubras a ti mismo hablándote mal o hablándote de una manera que sepas que te está haciendo daño, pregúntate qué tan cómodo, qué tan cómoda te sentirías exteriorizándoselo a otra persona. Y si la respuesta es no lo haría o no me sentiría cómodo, pues bueno, creo que conviene como que busques un diálogo alternativo que sí que te sientas cómodo o cómoda diciéndoselo a otra persona en voz alta, ¿no? Porque todo lo que uno no se dice en silencio, a veces cuando lo dices en voz alta para afuera dices, wow, cómo me estoy diciendo esto y lo tengo tan normalizado, ¿no? Cuando decírselo a alguien me produce una vergüenza tremenda. Sí, nos maltratamos mucho a nosotros mismos, entonces también creo que en la autocompasión es desde el adulto que soy poder abrazar a ese niño o esa niña que tuvo que tragarse un montón de juicios, que tuvo que tragarse un montón de condicionamientos, ¿no? Obviamente estoy hablando mucho de traumas, de familias que a lo mejor no han sido muy fáciles, de experiencias que han sido difíciles, entonces como yo desde el adulto, si tuviera a mí yo de 5 años frente a mí, ¿cómo podría acompañar a ese niño? ¿Qué le diría a ese niño? Creo que todo esto nos invita mucho a la autocompasión y sobre todo esto de vernos como productos inacabados, el cometí un error, pues bueno, ¿qué puedo aprender de él más que echarme a la víctima de es que el mundo y me latigo? No, de ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo trabajar en mí para sentirme mejor conmigo mismo? No para que otros me perciban distinto, sino de cómo yo puedo estar mejor conmigo. Entonces, bueno, la autocompasión, súper importante. De hecho, en el podcast hay una meditación para la autocompasión, para que vayan a hacerla, que justo trabajamos esto ahí. Sí, que Caro es una máquina con las meditaciones, así que os animamos a que vayáis a escucharla. Saldrán más. Otro tema que está muy ligado a lo que tú decías es precisamente el tema de mi relación con el error. O sea, sí o sí, para mejorar en autoaceptación y para que eso obviamente también repercuta en nuestra autoestima, uno tiene que trabajar la relación que tiene con el error. ¿Qué es el error? ¿Cuándo yo siento que estoy cometiendo un error? ¿En qué momento he aprendido que eso es un error? O sea, ¿quién me enseñó que esto era un error? Yo me paso en terapia trabajando y deconstruyendo ideas y relaciones con el error muy negativas, ¿no? Entonces, creo que es básico que uno se pregunte ¿y qué relación tengo yo con el error? Y cuando hablo de error, hablo de, bueno, haber crecido con un entendimiento del mundo entre bueno, malo, bien, mal y correcto, incorrecto, socialmente aceptable, socialmente inaceptable, o sea, esta dicotomía, ¿no? Que divide el mundo en bien y mal, buenos y malos, correcto e incorrecto. Siento que sí, desde el sentido común, obviamente que hay cosas que sí que responden a esos parámetros, pero muchas veces hemos puesto esos parámetros en rasgos de uno, en formas de, o sea, en cosas que no se miden por bien o mal, ¿no? Entonces, bueno, claro, creo que eso también complica mucho que cuando uno se va haciendo adulto conecte con error o conecte con fracaso cuando no es así, ¿no? Entonces, bueno, y que la vida no hay que tomársela tan en serio. Algo que yo vivo con este pensamiento después de muchas experiencias que he tenido y es, ¿y si mañana me muero, qué? O sea, mañana nos podemos morir y nos vamos a morir habiéndonos tratado como una mierda. O sea, perdón que lo diga así, pero es como, si te mueres mañana, ¿qué? O sea, como que muchos problemas, por ejemplo, lo que para ti era un problema hace 10 años, hoy ya no lo es. También aprender a relativizar los problemas, a decir,
¿realmente esto es tan grave? O sea, ¿realmente esto no tiene vuelta atrás? O a lo mejor es algo de lo que puedo responsabilizarme. Y si es algo que está fuera de mi control y lo veo como un error, también aprender a soltarlo. Que esto es algo que nos cuesta mucho, ver cosas que suceden en nuestro entorno y asumirlo como si hubiera sido algo nuestro, cuando no es así. Total. Entonces creo que también hay que tener un poco más de ligereza en nuestra propia vida, aprender a reírnos un poco más de nosotros mismos. Creo que yo, por ejemplo, me río mucho de mí misma y creo que esto ha sido un aprendizaje, el aprender a reírse de uno mismo, relativizar un poco los problemas. Es como cuando uno va en un avión y mira hacia abajo y dice, uno es una pulga en este mundo. Entonces también como ser suaves, entender que las cosas no son tan graves como parecen. Obviamente hay cosas que no tienen vuelta atrás, la muerte no tiene vuelta atrás, pero si tú estás vivo y estás aquí, las cosas pueden ser distintas. Entonces también, pues bueno, relativizar y no darse tan duro. Sí, y creo que evidentemente, ¿no?, es un proceso que le pertenece a uno mismo, pero algo que también es muy importante y que me parece como otra herramienta para esa autoaceptación es el rodearse de gente que te sume, ¿no? El tener un entorno sano, que un te entorno quiera por lo que tú eres, positivo, un entorno exacto, que no te fomente quizás esas comparaciones, esas críticas, que te juzguen. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, creo que también, no sé si es una herramienta como tal, ¿no? Pero sí que siento que es algo que facilita un poquito el camino para que uno pueda trabajar en esa autoaceptación, ¿no? Buscando personas pues que le acepten a uno. Creo que eso lo facilita bastante, ¿no? Y entonces, que es mejor, menos mejor que más y vale, ¿no? O sea... ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Es mejor qué? Hay otras maneras de decirlo, pero es mejor... Sí, dije, es mejor, menos, mejor... que mucho... Sí, no, pero lo entiendo. Mejor dicho, es mejor tener pocos amigos buenos a tener muchos amigos malos. Sí. O resumido, es mejor calidad que cantidad. Ya está, dejémoslo así. Eso era lo que quería decir, pero es mejor soltar amistades que no te suman y que solo están ahí para la fiestica y para las cosas buenas, a tener, mejor dicho, es mejor tener pocos amigos que te quieran y estén para ti en las buenas y en las malas. Y lo mismo con la familia, solo porque uno comparta sangre, no significa que tengas que tener una relación con estas personas. Y lo digo así tal cual, porque hay familias que te van a destruir tu autoestima mucho más que tus amigos. Entonces también hay que aprender a poner límites con la familia y rodearse con personas que te hagan feliz. Total. Punto, porque es que uno viene al mundo a ser feliz y a disfrutar. No Total. A sufrir tanto y exigirse y a producir, y no, hay que disfrutar también. Sí, sí, y es muy importante que entendamos, ¿no? Hay muchas veces personas que quizás están en y perdone, ahora me voy un poco al tema de parejas, pero es que me ha venido, ¿no? Personas que están en relaciones de parejas súper tóxicas y quieren trabajar su autoestima para ser capaz de salir de esa relación. ¿No? Y la reflexión es hasta qué punto, que fue antes el huevo o la gallina, es decir, hasta qué punto yo puedo mejorar mi autoestima si sigo en una relación en la que se me está maltratando o en la que se me fomentan mis inseguridades, o el no sentirme nunca suficiente, o el no sentirme, no tener nunca la prioridad de mi pareja. No sé si me explico, ¿no? Es como, no sé si el primer paso debería ser salir de allí para poder limpiar ese entorno y desde ahí trabajar el autoestima, que pretender trabajar el autoestima desde ese entorno, ¿no? Pero bueno, obviamente se puede hacer, no se puede generalizar, cada persona puede dar unos pasos u otros, pero sí que la reflexión también es esta, ¿no? Hasta qué punto, si yo no me rodeo de personas sanas que me sumen, mi autoestima va a poder mejorar. Total. ¿No? Entonces, bueno. Bueno, y último punto, y muy importante, es practicar la gratitud. Sí. Que realmente cuando uno es ingrato, en el sentido de que yo no agradezco ni veo todas las bendiciones que me rodean, es muy fácil caer en el victimismo, en la no aceptación, en el autosabotaje. Entonces, qué bonito es poder comenzar a agradecer por aquellas cosas que tengo y que valoro. Sí. Hay un ejercicio muy práctico que yo recomiendo, este es un ejercicio de mindfulness. Vayan a caminar y encuentren una piedrita, y si no tienen campo o lo que se acerca, consigan un objeto pequeño, puede ser una moneda, un amuleto, lo que sea,
y métetelo en el bolsillo. Y cada vez que lo toques, da gracias por algo. ¿Por qué tienes que agradecer hoy? Y vas a descubrirte a ti mismo agradeciendo por cosas muy sencillas, como agradezco por este pequeño rayo de luz que entra por la ventana, agradezco por poder respirar aire puro, agradezco porque puedo caminar, y vamos a ver que nuestra vida va a cambiar muchísimo con la gratitud, porque es que vamos a ser mucho más perceptivos a las bendiciones que sí tenemos. Entonces creo que eso es importantísimo. Sí, es como dejar de estar en lo que cambiaría para estar en lo que no cambiaría, ¿no? Y agradezco, totalmente de acuerdo. O sea, creo que la gratitud, te aceptes o no te aceptes, todos la deberíamos practicar. Yo soy la primera que trato de recordármelo cada día, porque en un momento de mi vida me fue muy bien y me aferré mucho a eso para poder gestionar lo que estaba viviendo y sí, y realmente tiene su impacto, tiene su efecto. Ahora, incluso aparte de lo que has dicho tú, que me parece un buen recurso, también tú te vas a cualquier tienda de papelería y tienes mini diarios de gratitud. O sea, en todos sitios tienes recursos que te pueden ayudar a hacerlo, o incluso tú cogiendo una libretita y apuntándolo cada noche. O sea, cada uno con lo que tenga y lo que quiera, pero creo que es algo muy fácil que a largo plazo tiene sus efectos. Claro, o sea, y tener momentos de... que creo que esto nosotras lo hemos practicado mucho últimamente, ¿no? Como sentarnos un ratico y agradecer. Esto es, por ejemplo, una gran práctica que puedes hacer contigo mismo, evidentemente, pero, por ejemplo, en pareja. En pareja es hermoso en las noches dar las gracias de, hey, gracias porque existes, gracias porque me acompañas, gracias porque nos apoyamos. Por dicho, como practicar la gratitud, por ejemplo, en familia. Qué hermoso tú poder sentarte con tus hijos en la mesa y cada uno va a agradecer por algo hoy. Esto es algo activo también. Entonces, creo que para ir cerrando y aterrizando. Sí, y disculpa, meto esto porque esto es algo activo y me parecen como semillitas que uno le está enseñando ahora cuando has dicho esto de padres a hijos, ¿no? Como semillas que uno le va enseñando a sus hijos de el día de mañana que puedan tener una mejor aceptación, ¿no? Que al final es como hacerles conectar con lo que les hace sentir bien de ellos mismos o de sus circunstancias o de su vida o aquello y con que lo que hay. Exacto. No con lo que no hay. Gracias porque es que algún día voy a ser como Pepita. No, hay que agradecer que hoy tienes lo que tienes. O sea, la gratitud también te ayuda a ver lo que sí hay. Sí, y aceptar. Así que bueno, por eso la comentamos como la última herramienta para ir cerrando. Y nada, van a haber más episodios de estos porque al final los 6 pilares son 6 prácticas que quizás no entraremos una a una, pero las que consideramos un poquito más potentes, como con más... Sí, más juguito, esas las vamos a comentar sí o sí, las vamos a desarrollar sí o sí. Así que bueno, yo quería cerrar como para resumir también. Sí. Recuerden que la autoaceptación es un proceso activo. Fíjense que acabamos de hablar de gratitud, es un proceso activo. El rodearme con personas que me hagan sentir bien es algo activo que yo debo hacer. El responsabilizarme de mí mismo es un proceso activo. El trabajar mi relación con el error es un proceso activo. El trabajar en mi diálogo interno es un proceso activo. La autoaceptación no tiene nada que ver con la pasividad o el victimismo. Entonces, es un proceso activo. Y quiero que resumamos un poco las herramientas, ¿no? Okay. Número 1, el conocerse a uno mismo. Si sientes que no te conoces, ojo, invitación a que te conozcas. Puedes ir a terapia, puedes meterte a algún lugar de trabajo corporal, puedes leerte la carta astral, puedes buscar, hay un trillón de herramientas y para eso también estamos nosotras. Ustedes nos pueden escribir cuando sea para preguntarnos lo que sea. Exacto. Por otro lado está... la compasión, el diálogo compasivo, el ser amable con uno mismo, no caer en el victimismo, no confundirlo hablarnos con como un amigo. Exacto. Esta sería la segunda herramienta. La segunda. Número 3. Trabajar la relación con los errores, con el error. 100%. ¿No? Relativizar. Ver también, por ejemplo, quién en mi familia era tan duro consigo mismo y a lo mejor podemos ver que nos estamos pareciendo un poquito a nuestro papá o a nuestra mamá y sobre todo ver cómo quisiera, bueno, que fuera mi relación con los errores. Entonces, relativizar y tomarnos la vida con más ligereza, salir y divertirnos un poquito más, reírnos un poquito más.
Siguiente sería el Siguiente. tema de un entorno saludable. Un entorno, si yo no estoy en un entorno donde se me acepta y se me respeta, muy difícilmente yo voy a lograr hacer ese proceso, aunque sea mi responsabilidad, no la de los demás, ¿no? Sí. Pero bueno, tener entornos sanos, ¿no? Y acá hay Tener otra entornos- gran frase y es que hay que soltar para dejar que otras cosas lleguen. Creo que ese dicho está mejor dicho, es como hay que dar espacio, ¿cómo es? Hay que soltar o dejar ir para dar espacio a lo que... A ver, da igual, hoy no es el día de no mis pasa dichos, nada. pero se entendió, hay Se que entendió, dejar se ir entendió. para que llegue lo que sí tiene que ser. Que sí, totalmente. Y Tienes toda la razón. El último es la gratitud. Sí, exacto. O sea, poder ser agradecidos. Siempre en todas las situaciones podemos sacar algo que agradecer, algo que no querríamos que fuese distinto, algo que no cambiaríamos por nada. Y aunque haya momentos donde nos cueste mucho llegar ahí porque no estemos en el mejor momento de nuestra vida, esforzarnos para encontrar ese rayito de luz, ¿no? Metafóricamente hablando, que no cambiaríamos y que le da sentido a todo. Entonces, bueno, esperamos que este maletín de recursos os sirva, os dé ideas. Si queréis arrancar un proceso de terapia, nosotras o cualquier otra persona que sepáis, puede ser un buen lugar en el cual poner en marcha todo esto. Si no queréis o no podéis hacer terapia, pues hemos comentado también otros recursos que uno también puede, pues por sí mismo poner en marcha, pero lo importante es eso, ¿no? También cualquier mensaje, cualquier comentario, cualquier duda, no duden en escribirnos, ya sea en los comentarios del podcast, en los comentarios de YouTube, o también voy a dejar aquí nuestros Instagrams abajo, ahí nos pueden escribir personalmente. También próximamente estará la plataforma de Ser lo que soy, donde van a encontrar un montón de recursos, van a encontrar el podcast, van a encontrar blog, van a encontrar programas. Entonces, bueno, también nosotras hacemos procesos de acompañamiento. Entonces, bueno, ahí les dejo abajito nuestros datos y muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio. Eso es, nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, un abrazo a adiósito. todos y todas. Chao.